Buenas tardes a todos, aquí yo otra vez, desde ya un tiempo que no subo videos, pero bueno, ha habido causas para eso, aunque tampoco es que sean relevantes para la materia. A ver, ¿qué es el arte? Toda expresión que contenga sentimientos. Oh, vaya, qué grandiosa cosa. Cuando no dicen eso, que dicen que el arte es todo aquello que contiene una expresión sentimental. Vaya. Ah, sí, miren, esa clase de definiciones las voy a creer cuando sean capaces de que sean capaces de decirme una sola cosa que no contenga una sola cosa que no contenga una expresión sentimental. Verán, desde aproximadamente el siglo XVIII, más o menos por la época de la Ilustración, todo Occidente mandó al infierno la cultura, que sin cultura no hay arte, desde eso les vamos diciendo, que sí, que 2001, que Solaris, que Stalker, que Satanango, lo que quieras, no son arte. Este, Habránse creado en estos tiempos, pero siguen sin tener los fundamentos necesarios para que pueda considerarse eso como arte. Aproximadamente por ese tiempo, ya que todo Occidente mandó todo el pasado al maldito infierno, así tomó todo y lo quemó en pro de unos ideales los cuales se fundamentaban en una doctrina de pensamiento que directamente pensaba que la realidad la creábamos según nosotros pensábamos. Sí, terminó mandando todos los fundamentos occidentales al infierno, como lo son la cultura, como lo son la religión occidental, la única realmente relevante en este planeta, el cristianismo y el catolicismo, que hmm, yo diría que más bien el cristianismo es más importante que la otra, pero vendrían a ser prácticamente lo mismo. Este, Junto con todos ellos, cualquier posibilidad de seguir creando arte, porque si no hay una cultura que implica un sistema de pensamiento metafísico junto con un sentir metafísico y una metafísica del sitio, no hay sustento para que algo pueda ser considerado como arte. Por mucho que los niños actualmente piensen que porque leyeron algo en un diccionario, eso les da ya suficiente materia para poder definir las cosas. Desde ese tiempo se mandó todo al infierno a Occidente y en lugar de poner la deontología, el deber y la autosupervisión que promovía el cristianismo, lo que de hecho hicieron fue imponer una doctrina que era la doctrina de la libertad, que es básicamente libertinaje. Porque para ellos lo único que importaba en el hombre era la libertad y todo cuanto la impidiese tenía que ser disuelto y eliminado. Lo cual incluía las instituciones, las autoridades eclesiásticas, la religión, el propio pensamiento, aunque en eso se está manifestando apenas hasta en este tiempo. La hipostatación de la filosofía bajo el subterfugio de ciencia, y también otras cuestiones como lo son el reemplazo de Dios por el Estado y también el reemplazo de la racionalidad y del pensamiento por los ideales y el sentimentalismo inherente y la negación de la realidad inherentes a la filosofía. Esto en el arte empezó a manifestarse como una creciente mediocrización de las obras creadas. Es decir, como ya no se podían seguir los viejos estándares porque esos eran opresivos y pertenecían al miserable y retrasado y retrógrado e inferior y salvaje, también vamos dejándolo en claro, mundo del pasado, no nosotros los ilustrados demócratas que estamos en la vanguardia de la humanidad. No podíamos seguir manteniendo esas formas de pensar y esos arcaicos estilos pictóricos. Por lo tanto, los teóricos del arte y también los pintores, empezaron a cada vez más constantemente en pro de sus intereses capitalistas, empezar a redefinir al arte según cada vez hubiese más conveniencia para justificar lo que sus amigos estaban haciendo como arte, para justificar lo que en sus galerías
convenía que fuese arte, o para justificar los ideales nefastos y tórridos de esos tiempos como arte. Conforme fue pasando el siglo XVIII, entrando el siglo XIX, cada vez se fue haciendo más ridículo y hasta estúpido directamente cómo empezaron a definir el arte. Sí, llegando al epítome del absurdo con, si no recuerdo mal, creo que era Christian Wolff o Christian Wolffing, no recuerdo exactamente el nombre del tipo, el cual define que el arte no es más que un montón de pinturas en un lienzo, no es más que un montón de colores en un lienzo. Y para después terminar derivando en para después terminar derivando en pues todo el ejercicio ultracapitalista, el cual fueron las vanguardias, lo cual es irónico porque se llaman a sí mismas muy antisistema, muy marxistas, y no obstante aplicaron las máximas capitalistas que elogiaba Marx, como bien dijo que el capitalismo fue la arma más revolucionaria que ha habido. Que dijeron que era el arte, prácticamente el arte es cualquier cosa que yo designe como arte, y evidentemente lo anclaron a los sentimientos, como si eso hubiera sido el motor del arte en el pasado, los sentimientos, y no algo superior a eso, sino que como lo que yo sentía o lo que yo quería era arte. Así terminamos en este tiempo todavía cargando esos dragantes de falos y esos feladores, toda esa caterva de entes, esas patéticas pseudodefiniciones que se sacaron de panfletitos de tercera que con ellos me limpio el culo porque para eso no dan más. Aún en este tiempo seguimos cargando con esa basura de que el arte tiene que ver con los sentimientos. No, el arte no tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos. Decir que el arte tiene que ver con los sentimientos solo porque se los involucra es tan estúpido como decir que la ciencia tiene que ver con los sentimientos solo porque en el pensamiento también se implican los sentimientos. Les recuerdo que los sentimientos no son algo que puedas apagar o prender como si fuera un maldito fusible, como si fuera un switch o un apagador de un foco. Estos siempre están constantemente operativos y quizás hasta dormido, que es el periodo en el cual menos activo está uno, al menos en el sentido del movimiento, porque en el cerebro todavía sigue habiendo muchas operaciones que se están llevando a cabo. Aún quizás en ese tiempo aún los sentimientos están operativos. No por nada, a veces en los sueños uno experimenta algunas sensaciones relativas a lo que experimentaría estando despierto. Entonces, pensar que solo porque se implican los sentimientos en el arte, desde eso tiene todo que ver, no estoy de acuerdo con eso. Porque primero que nada, todos quienes definieron el arte de esa forma fueron siempre parásitos marxistas que siempre respondían a una galería, que siempre respondían a una ideología, la cual implicaba intereses capitalistas personales. Porque hoy sí, muy revolución y lo que quieras, pero bien que tan revolucionarios éramos que buscábamos con tanta desesperación estar en los museos de esos burgueses que tanto defenestrábamos en los discursos, ¿no es así? Simplemente díjose porque estamos en este tiempo y Marx lo dijo, todo lo anterior ya no vale para nada y como lo dijo Benjamin, el arte en sus sistemas de rituales ya no operaba, entonces tiene que encontrar una nueva fundamentación en la política. ¿Y por qué? Básicamente porque sí. Porque como la función ritual ya no tenía utilidad, entonces necesariamente tenía que fundamentarse en la política. Y se dice necesariamente porque realmente no dio ningún argumento el por cual eso tendría que justificarse o fundamentarse, dando así la creación de las imágenes flotantes, similar a los significantes flotantes, las cuales solo obtienen una substancia según estas estén adjetivadas a un discurso o según a conveniencia de las interpretaciones que le dan las personas obtienen un discurso, porque inherentemente el único discurso que tienen las obras es el que puede producir la ideología a la que están adscritas. Por eso son obras adjetivas, no obras sustantivas. Solo tienen sentido bajo un discurso. No tienen sentido por sí mismas. Cualquiera que piense que está viendo algo en las pinturas de Kandinsky debería de dejar de fumar o de meterse tantas drogas, porque realmente solo así uno puede sacarle
o puede decir un ridículo digno de un retrasado mental de máxima categoría, de que eso tiene realmente un discurso más allá de lo revolucionario. No por nada, desde esos tiempos también se defiende el contextualismo en el sistema del arte. Es decir, que el contexto justifica toda la obra. Porque estaban ocurriendo estas cosas dentro de este periodo histórico o porque había sufrido mucho el pobrecito artista, entonces de alguna manera lo que hizo ya tiene su justificación como arte solo por eso. Porque todas estas prostitutas tipo Ernesto Castro, Fernando Castro, el idiota de Francisco Soriano, o toda la caterva de ahí prostitutas esas que piensan que saben de arte solo porque se la pasan repitiendo lo mismo que han dicho desde hace 120 años más o menos. Nunca dicen, oh no, no es que tenemos que tomar en cuenta el contexto de la obra. Eso se traduce en voy a usar literalmente cualquier cosa la cual puedo usar que haya ocurrido en literalmente cualquier punto en el cual el artista estaba vivo para decir esto es arte. ¿Y por qué? Porque no tengo una definición de arte. Porque decir que arte es solo un montón de pinturas, digo un montón de colores en un lienzo y ya ni siquiera eso, sino un montón de colores organizados y discúlpenme, es que ni siquiera tienen que estar organizados porque eso es demasiado opresivo para nosotros. Eso ya es arte. El problema con esta clase de cosas es que hacen una reducción al absurdo de forma ideológica, es decir, intentan definir las cosas de tal manera en la cual aparente que están buscando la esencia nuclear del asunto, cuando lo único que están haciendo es reducirlo a los componentes más fundamentales, los cuales puede estar compuesto, para así de justificar lo que les gusta, lo que hacen sus amigos o lo que les conviene a los dueños de sus ideas como arte, fungiendo como perras prácticamente para estos capitalistas, los cuales no les interesa en absoluto la creación de ninguna de esas obras y lo único que les importa es el dinero, y a todas estas prostitutas lo único que les interesa es creerse que valen algo, que sus palabras sirven para cualquier cosa, o que están haciendo un acto revolucionario de justicia. El arte es un derecho humano. Brillante. Revolucionario. Todavía falta alguien que diga que eso tiene sentido. Entonces, cuando uno quiera definir una cosa, tiene que operacionalizar los parámetros que componen a la obra. Decir que algo es solo una cosa no es una definición y es una manipulación vacía e ideológica hecha solo para justificar. Todo el sistema del arte desde la Ilustración se ha movido en el justificacionismo, es decir, solo ir a justificar obras, no ir a demostrar, no ir a buscar una verdad del asunto. Ay, discúlpenme, acabo de cometer una herejía. Es que considero que puede haber verdad de cosas. Sí, supongo que ahora ya soy un malvado fascista por eso, ¿no? Igual que Platón. No ir a intentar hacer iluminar cosas y oscurecer otras, sino un simple y llano voy a ir a justificar lo que me gusta, lo que hacen mis amigos o lo que le convienen a los dueños de mis ideas. Prácticamente eso ha sido en lo que se han movido las definiciones del arte del arte. Prácticamente desde ese tiempo, y no ha habido realmente nadie que haya intentado llegar al núcleo de la cuestión o que haya realmente definido el arte fuera de un idealismo estúpido como el de los ilustrados, oscurecidos habría que llamarles, o como las definiciones idealistas platónicas, platónico da vincianas, o por poner otro ejemplo. Si bien se entiende que el arte, el verdadero, bueno, no voy a decir verdadero arte, solo el arte, porque el arte por sí mismo es el verdadero arte, no es necesario recargarlo. Decir verdadero arte es como decir verdadero arte. El arte, si bien se entiende que en los tiempos pasados fue prácticamente motivo de culto, de igual manera no se ha establecido como eso, con una definición conformativa con su esencia.
cuando no es ese idealismo nefasto, estulto, es el idealismo directamente esquizofrénico de los idiotas antes mentados, los cuales realmente no les interesa nada el sistema del arte. Y lo único que van es ir a justificar a quien convenga. Por lo que, no, el arte no tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos y me van a decir que soy un monstruo por decir semejante cosa. A lo cual yo voy a decir, así como ustedes tan ideológicamente les encanta definir arte como literalmente cualquier cosa, porque si reducimos el arte a una expresión del sentimiento, de eso se deriva que cualquier cosa es arte. Por ejemplo, ¿eso fue una expresión de molestia o fue una expresión de indiferencia o de hartazgo? Independientemente de cómo lo interpretes, ahí hubo sentimientos expresados, ¿no te parece? ¿O me vas a decir que hice eso sin sentir nada? ¿O que recibiste eso sin sentir absolutamente nada? Pues el mero hecho de que lo hayas recibido implica que lo sentiste de alguna forma. ¿Eso fue arte? De acuerdo con estos idiotas, definitivamente lo fue. Así que, pero supongo que soy un virtuosista o solo un mero intérprete, ¿no? Bueno, pues honestamente da igual porque sigue siendo arte y eso es lo único que nos importa, ¿no? Definir eso e ir y hacerlo. Supongo que eso también fue arte o lo que estoy diciendo es arte. La propia naturaleza del lenguaje implican cargas sentimentales en lo que se dice. Por ejemplo, si yo ahora te digo que eres un idiota, eso implica una cierta carga sentimental. Las correlaciones estimulacionales que desatan en los organismos esas respuestas fisiológicas cuando se establecen las contingencias dentro del contexto, implican por fuerza un sentir debido a la carga contingencial y estimulacional implicada en los significantes. Es decir, que las palabras contienen sentimientos o tú correlacionas ciertos sentimientos o ciertos sentires a ciertas palabras, lo cual implica que cuando escuches esas palabras, tú vas a reaccionar de una determinada forma específica. Es por eso que bajo ciertas palabras tienes, o tenemos, mejor dicho, una volatilidad excesiva. Por ejemplo, el tipo calvo al cual reacciona de una forma excesivamente agresiva porque le dice a alguien que está pelón, o un típico insulto que maestro limpio, por decirlo de alguna manera, o Arm Hammer, el martillitos, reacciona de una forma muy volátil porque no le gusta que le digan así, porque considera ofensivo, porque no sé, en su adultez temprana, una pareja que tuvo que era muy importante para él lo humilló riéndose de una forma descarada y cruel de su falta de cabello, lo cual terminó creando un reforzamiento muy fuerte en esa palabra específica que cuando es dicha por otros se interpreta casi como un ataque y existe esa volatilidad excesiva. Por lo cual, decir que el arte implica una expresión sentimental implicaría decir que literalmente cualquier cosa que se haga es arte. Y no necesariamente, aunque tal vez sí, porque también se implican las correlaciones en las cosas, no solo cualquier cosa que se haga, sino literalmente todo es arte, lo cual cae en la paradoja de que si todo es arte, pues entonces nada realmente es arte. Y ese es el punto con estos tipos, que quieren decir que nada es arte porque como ellos son incapaces de crear algo, entonces tienen que ir a justificar que la nada que hacen, esa basura que podría quemarla sin problemas y nada afectaría al mundo, es arte. Como los mediocres son incapaces de elevarse a lo magno, necesitan hacer una retahíla contra los magnos para así sentirse que valen algo, para así sentirse que forman parte de algo más. Por eso estas personas siempre están en grupos, en colectivos,
que me uno a Fluxus, que me uno a Bauhaus o que me uno a X o Y grupo colectivo. Como son unos pusilánimes idiotas, los cuales son incapaces de hacer algo por su propia cuenta y son unos cobardes, necesitan unirse a grupos y colectivos para así sentirse que valen algo o que lo que hacen sirve para algo o para estar en un sistema conductual y en unas figuraciones sociales las cuales les den la socialización, las cuales no vivieron en sus tiempos de juventud o en la cual puedan cultizar sin temor a juicio de otros los fetiches o los gustos específicos derivados de sus sistemas conductuales nosológicos. Lo cual siempre está presente en cualquier artista. Nadie escribe, dibuja, canta o hace alguna de esas actividades solo porque sí. Solo eso expone la miseria conductual bajo la cual estábamos sumidos y hundidos todos. Lo cual siempre está presente en estos sujetos. Por lo que... sí, no estoy de acuerdo con eso. Y esto es una primera parte que después me dicen, el arte no tiene que representar lo bello. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tiene que representar lo feo? ¿Acaso tienes que decir que no necesariamente tiene que representar lo bello porque tú en tu mediocridad y en tu crasa inferioridad y al ser incapaz de llegar a esas magnas obras las cuales crearonse en el pasado con esa belleza, tienes que decir que no, el arte no tiene que crear eso solo porque te ves incapaz de acercarte a ellos? Sí, en eso vamos a parar la siguiente vez, pero por el momento ahí está la disputación. Si me quieren decir que el arte es sobre una expresión sentimental, pues venga. 22 minutos de una crasa, de una gigantesca y magna obra de arte les estoy entregando entonces. Buenas tardes.